La Empresa, revista radiofónica del mundo de los empresarios. Un vehículo de comunicación para comentar las noticias relacionadas con la empresa. Escúchenos todos los martes a las 12:35 en la COPE. Patrocina Ficolsa Asesores, calle Pozo Dulce 16 de Ciudad Real. Pues como todos los martes estamos aquí un día más en nuestro programa de La Empresa, esta herramienta tan útil para todos los emprendedores y empresarios que quieran conocer las últimas noticias y novedades en cuanto al mundo empresarial. Hoy vamos a hablar de un tema de candente actualidad, es el céntimo sanitario. Recordemos que el pasado mes de febrero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaraba ilegal el céntimo sanitario que se aplicaba en algunas comunidades autónomas españolas al considerar que este impuesto incumplía con la normativa europea en materia de fiscalidad y más en concreto con la directiva sobre impuestos especiales. Hoy vamos a intentar clarificar un poco este asunto con la ayuda de nuestros colaboradores de Ficolsa Asesores. Tenemos con nosotros al socio del despacho de Ficolsa, Alberto López. Buenas tardes. Buenas tardes. Y también a Rosa Alcázar. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Va a ser Alberto el que nos va a intentar aclarar este tema del céntimo sanitario. Desde que se declarara ilegal este impuesto, habrá habido muchas, sobre todo asociaciones de transportistas, que habrán intentado informarse sobre cómo pueden reclamar este impuesto, ¿verdad? Sí, no solamente asociaciones, sino transportistas individuales, incluso algún particular que otro, que también pensaba que le podía interesar reclamar el céntimo sanitario, el vulgarmente llamado céntimo sanitario. Ya en principio, algunos contribuyentes ya en el 2006 y 2007 se habían planteado ante los tribunales hacer una actuación individual y había alguna sentencia favorable, pero claro, por el puro camino jurídico y no a nivel institucional. Con esta sentencia que has comentado hace un momento, lo que hace el Estado español y las comunidades autónomas que les afecte, asumir la sentencia y abrir un periodo en el que se facilite a los contribuyentes pues la solicitud de devolución del impuesto. Hacienda actúa inmediatamente y lo que hace es, en su página de la agencia estatal aeat.es, dentro de impuestos especiales, dentro de devoluciones, abren un capítulo especial de devolución extraordinaria y allí, cuando llegamos a ese punto de la web, pues encontramos el modelo de solicitud que la agencia estatal ha puesto a disposición de los contribuyentes que quieran solicitar esta devolución. Si pasamos a ver el modelo, pues y repasando los requisitos que hay que cumplir, pues veremos también cómo se puede plantear la solicitud de devolución. En principio, el modelo identifica al solicitante. Recordemos que puede ser cualquier contribuyente, no tiene por qué ser empresario. Lo que pasa es, claro, a nivel de particular, para justificar el trámite y el trabajo de acopiar toda la documentación, pues quizá no interese. Pero es cualquier ciudadano, cualquier persona puede enfrentarse a la solicitud. Por tanto, se identifica al solicitante y es muy importante el segundo punto que aparece en el modelo, que es la entidad que repercutió el IVMDI, que es como vulgarmente se llama este impuesto. Esto es fundamental porque habrá que solicitar tantas devoluciones en modelo como empresas nos han suministrado el combustible. Es decir, si del periodo que estamos hablando, que vamos a solicitar la devolución, compramos en 5 sitios distintos, pues habrá que hacer 5 modelos en el que se resuman las facturas de ese proveedor de combustible. En definitiva, hay que hacer uno por NIF de empresas que nos ha suministrado el combustible. Luego pide unos datos de contacto, el IBAN bancario, y luego empiezan las líneas en las que se tiene que ir enumerando por solicitante y además por suministrador, pues los siguientes datos: la comunidad autónoma en la que se suministró, el número de factura, la fecha, el importe, y luego la cantidad de litros que tenía la factura. Nos enfrentamos, por tanto, a tener que hacer esta declaración con las facturas por delante. Claro, lógicamente,
Eso va a ser lo más complicado. Había profesionales, empresarios del sector que las guardaban y había otros que no. Y claro, nunca pensando que esto pues se iba a plantear como se ha planteado. La verdad es que lo que sabemos es que los distribuidores de combustible, cuando se les ha ido a pedir las facturas, pues las están atendiendo. O sea, pero claro, es una labor complicada, que el que no las tuviera guardadas pues se tiene que enfrentar también a un recorrido por los diferentes suministradores para juntar todas las facturas que supuestamente han tenido en ese periodo. Por tanto, hemos visto el modelo y las líneas que suponen que hay que completar con el modelo. ¿Qué hay que plantearse? Pues que uno tiene que hacer la cuenta, porque evidentemente solicitar esto cuando se vaya al asesor o lo plantea uno por uno mismo, pero vamos, si lo plantea uno por uno mismo, pues nada, lo plantea, va rellenando y lo cumplimenta. Pero claro, ponerse a hacer esto es un trabajo grande y en principio hay que hacer los números. Realmente, ¿qué podemos recuperar? Pues bueno, hay que pensar que haciendo los cálculos en Castilla-La Mancha, nos van a dar 48 euros por cada 1.000 litros en los ejercicios suministrados, o sea, lo que se haya suministrado en el año 2010 y 2011. Es decir, cada 1.000 litros 48 euros. Estoy hablando de Castilla-La Mancha. Cada comunidad podía tener un diferente comportamiento. Un diferente céntimo sanitario, cada una lo aplicaba de una manera. En Castilla-La Mancha eran 48 el año 2010-2011 y 72 euros por cada 1.000 litros el 2012. En definitiva, la cuenta es la siguiente. Sumo los litros y lo multiplicamos por 0,048 del año 2010 y 2011 y nos dan los euros que podremos recuperar de esos 2 años, y sumo litros y lo multiplico por 0,072 y nos dará los euros que nos podrán devolver correspondientes al ejercicio 2012. Importante decir que hay que hacer un modelo por cada nivel de suministrador. Por cada empresa que nos haya suministrado combustible. Efectivamente. Además, en principio había dudas de que las facturas habían de rellenarse las líneas con la información de las facturas, pero la última noticia que tenemos de Hacienda es que también han de aportarse en PDF con la solicitud de devolución. De todas formas, aquí Hacienda está cambiando de criterio y habrá que ver en qué acaba alguno de estos requisitos que se están planteando, porque de hecho está todo un poco tierno, aunque el modelo está y los requisitos parece que están claramente definidos. Pero esto de que se han de aportar las facturas en PDF es un añadido a lo que en principio pensamos que era solamente rellenar las líneas de las facturas con la información de ellas, pero no aportarlas en PDF físicamente. Hay que recordar que la factura no es el medio de pago. Es decir, si yo he pagado con Visa, he pagado con una tarjeta, eso no es la factura es la factura del suministrador. Seguro que las grandes compañías de pago facilitarán las facturas o podrán ponerse en contacto con las empresas que hay detrás para facilitar las facturas, pero evidentemente no confundamos la factura con el medio de pago de la factura. Y hay que aportar las facturas, no la información del medio de pago. A veces si tenemos los tickets, el suministrador nos podrá convertir el ticket en factura, pero el ticket tampoco es factura. Ni es factura el medio de pago, ni es factura el pago de Visa, ni es factura el ticket. Tendría que ser la propia empresa la que lo convirtiera en factura. Y factura con todos los requisitos que una factura tiene y que aquí hemos hablado muchas veces. Recordar también otra cosa, que planteada la devolución, Hacienda puede hacer una actuación complementaria y es, efectivamente, si hemos tratado el impuesto como un gasto y ahora no lo devuelven, puede plantearse que nos corrijan los impuestos del beneficio del año 11, 10, 11 y 12. Y eso se puede hacer hasta automáticamente. Habría que hacer también cuentas de esto cuando uno se enfrenta a los números definitivos. ¿Desde cuándo? ¿Quieres decir, Alberto, perdona, si lo hemos metido dentro de la declaración de la renta? Como era un impuesto que no tenía gestión, era un gasto más. Al ser un gasto más, si no lo devuelven, Hacienda, de ejercicio no prescrito, si estamos hablando del 10, del 11 y del 12, puede decir que bien, corríjase el gasto y págueme el impuesto correspondiente a ese gasto que ya no lo es, puesto que lo hemos devuelto. Hay opiniones al respecto, pero nosotros entendemos que lo podría hacer perfectamente, incluso hacerlo de oficio. ¿Desde cuándo se puede pedir? Y con esto acabo, y si queremos comentamos algo más. Pues aparentemente se pueden pedir de todas las facturas que se nos hayan emitido por los suministradores desde 1 de enero del 2010.
si se hace la solicitud antes del 20 de abril, porque el impuesto vencía cada 3 meses y el 20 de abril del 2010 se resumía todo el impuesto especial que se había pagado en el primer trimestre del 2010. Claro, a partir del 20 de abril ya ese trimestre ha prescrito. Y el que no lo haga, por lo menos lo del año 2010, antes del 20 de abril, ya se enfrenta a poder recuperar el segundo trimestre. O sea, a partir de abril del 2010 en adelante. Pero no el primer trimestre, que si lo hace antes del 20, estaría a tiempo todavía también de recuperar la devolución correspondiente al primer trimestre del 2010. 2010, 2011, 2012 y el 2013 ya no, porque el 2013 realmente se dejó de aplicar el céntimo sanitario. ¿En vuestro despacho estáis recibiendo muchas personas que tengan dudas sobre esta devolución, sobre cómo deben hacer los trámites? En principio en nuestro despacho estamos recibiendo nuestros propios clientes, están haciendo sus números, porque lógicamente el despacho, hacer un despliegue para completar toda esta información, que puede ser de muchas líneas, también cualquier despacho que se precie va a también cobrar unos honorarios por esto. No será mucho, será... Más a un cliente se le trata siempre bien y se le procura ayudar en todo, pero una labor de acopiar información de 3 años de facturas en una empresa que tenga muchas facturas y transcribirla una por una a una declaración, a un modelo de declaración, puede ser un trabajo pues de muchos días. Y lógicamente, cuando uno se enfrenta a los números, también tendrá que enfrentarse y preguntarle al despacho al que le trabaja, el asesor que tenga habitualmente, qué honorarios va a tener el asunto. Porque hay que tener en cuenta lo que voy a recuperar frente a los horarios del despacho y, ojo, y cuidado con la corrección del beneficio, ¿eh? Hacienda tendría derecho a ello. O sea que muchos de esos empresarios quizá no se enfrenten a todo ese papeleo porque quizá no les compense el dinero que les van a devolver con lo que luego se le pueda cobrar por parte de un despacho de asesores o por lo que incluso le pueda reclamar Hacienda. El despacho siempre los tratará bien, pero hay que pensar que es un trabajo grande. Imagínense las facturas, la cantidad de facturas que puede haber de 3 años de alguien que se dedica al transporte, muchas. Lo que sí tiene que hacer cada contribuyente es, en principio, sumar los litros y hacer la cuenta que hemos dicho, multiplicar por 0,048 el año 10 y el 11 y por 0,072 el año 12. Y con esa suma puede evaluar los euros que tiene para recuperar. Y entonces plantearse, ir a su despacho, ir a los asesores y decir, ¿cuánto me vas a cobrar por hacer esto? Bueno, hacer números. Oye, ¿y si nos hicieran pagar el efecto impuesto de este gasto que ahora se convierte en ingreso? ¿Cuánto será? Hacemos la cuenta conjunta y antes de ponerse a trabajar, decide uno si lo pide o no lo pide y si le merece la pena. Pues si tienen dudas sobre este o cualquier otro asunto de su ámbito empresarial, pueden acercarse a Ficolsa Asesores, el despacho que cuenta con asesoría fiscal y contable. Está en la calle Pozo Dulce 16 de Ciudad Real. Ahora vamos con nuestro espacio dedicado a las noticias del mundo de los empresarios. La empresa. Resumen de últimas noticias. Vamos a empezar hablando de la capitalización del paro para mayores de 30 años. La ministra de Empleo ha anunciado que se ampliará a los mayores de 30 años la posibilidad de capitalizar hasta el 100% de la prestación por desempleo para la inversión inicial de una actividad emprendedora. La medida se incluirá en el desarrollo del Estatuto del Trabajo Autónomo que el Ministerio de Empleo está ultimando el diálogo con las organizaciones que representan a este colectivo. La obligación de cotizar por las retribuciones en especie. El secretario de Estado de la Seguridad Social ha asegurado que el reglamento que desarrolla la obligación de cotizar por las retribuciones en especie, es decir, vales de comida, pluses de transporte, etcétera, incluirá retoques y precisiones a la norma aprobada el pasado mes de diciembre. Burgos ha afirmado que este reglamento todavía está en fase de elaboración, pues aún se sigue negociando con los agentes sociales, entre otros interlocutores. Y terminamos hablando de la obligación de los bancos de informar a Hacienda sobre ciertas operaciones. Una sentencia del Tribunal Supremo obliga a los bancos a informar con detalle a la agencia tributaria de los clientes que realicen cualquier tipo de operación con billetes de 500 euros, así como de las operaciones de más de 10.000 euros, cualquiera que sea el valor facial de los billetes utilizados. El fallo del pasado mes de febrero revoca una sentencia de la Audiencia Nacional atendiendo un recurso de la Abogacía del Estado contra el Banco Pastor, que se negó a finales de 2006 a aportar la información requerida por la
ONIF. La sentencia señala que el requerimiento de la información por parte de Hacienda no se refiere a operaciones concretas, sino a colectivos de personas u operaciones. Por tanto, es clara la utilidad directa de la información solicitada para la adecuada planificación inspectora. Pues muchas gracias por esas noticias, Rosa. Vamos a tener, como cada día, como cada martes en nuestro programa de la empresa, a un empresario invitado. En este caso no podía estar más de actualidad con el tema que hemos tratado hoy, con el céntimo sanitario. Es un empresario que tiene una estación de servicio en Malagón, y ya que además están empezando a suministrar un nuevo tipo de gas. Hablamos con Juan Serrano, de Carburantes SEAL. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Elena. Bueno, Juan, ¿cuál es ese tipo de gas que estáis empezando a suministrar en tu estación de servicio? Pues mira, el gas lo llaman GLP, el gas licuado del petróleo, y bueno, pues tiene muchas ventajas al no producir, baja un montón la contaminación en el nivel de los coches. El precio es la mitad, prácticamente, casi el 50% del valor que tiene ahora mismo la gasolina. Se puede montar en vehículos de gasolina y es una instalación que se le hace al vehículo y un depósito que lleva en la parte trasera, aparte, externo, lo que es al vehículo. Y vamos, es en plan de que el coche baja el 50% del sonido, de ruido acústico, lo que es dentro del coche, baja un montón lo que es el sonido, en plan de ahorro, ya digo, está ahora mismo en el 0,73 el precio del carburante, del gas, a nivel del de la gasolina, pues claro, se nota una diferencia a nivel de ahorro. De ahorro, el coche sigue consumiendo lo mismo, lo único que te ahorras, claro, que está a mitad de precio ese carburante. Juan, es un tipo de gas que se lleva comercializando mucho tiempo en nuestro país. Vosotros acabáis de implantarlo. Uh-huh. Sí, lleva ya bastante tiempo. Lo que pasa es que antes estaba enfocado a nivel servicio público. Ahora ya lo han pasado y se puede hacer en plan particular. Y entonces, claro, pues eso, pues podemos beneficiarnos de esas ventajas ahora mismo, pues a nivel particulares, ponerlo en nuestros coches y notar una diferencia de ahorro muy, muy alta. Y cualquier persona en cualquier coche, de gasolina hemos dicho, cualquier persona que tenga un coche de gasolina puede instalar ese depósito. ¿Lo hacéis vosotros allí en vuestro taller? Nosotros en el taller, en Neumáticos SEAL, nos hemos sacado el certificado para poder montar, instalar, hacer ese tipo de instalaciones en los vehículos. De hecho, hace 15-20 días lo hicimos en un Porsche Cayenne. Se ha modificado también y se ha hecho en un Chevrolet, un Seat Toledo y la gente, bueno, o sea, súper contenta porque claro, que es un ahorro muy grande lo que se nota al poner lo del gas GLP. Incluso en algunas comunidades, en algunos ayuntamientos, que reduce un 95% la contaminación, e incluso algunos ayuntamientos están en el impuesto, incluso están bajando al nivel de pagar el impuesto en el ayuntamiento, están bajando casi pues a un 80 o 90%. Pero eso depende en las comunidades y depende en algunos sitios. Aquí todavía no. Y ahora mismo incluso el poder hacer esta modificación al coche está incluso subvencionado. O sea, y además está aprobado y el que quiera se puede, por ejemplo, meter en la página de Facebook nuestra de SEAL, de Neumáticos SEAL, y pinchar y se puede informar de del trámite y todo lo que hay que hacer para que la gente que quiera puede financiarlo y puede hacer bastantes cosas para poder ponerlo. Si a alguien le supone a lo mejor la modificación, que no es que salga muy cara, pero sí está también la opción de poder... ¿De cuánto menos? Depende del vehículo, a lo mejor sobre 1.000 y algo euros, depende es lo que sale montar ese equipo. Pero se amortiza con el ahorro que supone después no tener que echar más gasolina en el coche, sino utilizar el coche funciona con gasolina y con gas, independientemente. O sea, tú con un botoncito eliges cuando quieres gas y cuando quieres gasolina. Mejora un montón, además, porque el gas GLP no tiene ni plomo ni azufre. El nivel del coche multiplica un montón la vida del motor, porque el aceite, incluso se ha notado al cambiar el aceite de algún vehículo, salir el aceite prácticamente como el primer día, al no tener eso, que no contamina. Es totalmente ecológico y va, de verdad que va muy bien, muy bien. La gente que lo está haciendo está muy contenta.
Y quizá mucha gente más no lo hace por desconocimiento. No lo conoce, claro, es que eso ahora mismo prácticamente es nuevo. Hay muchas gasolineras ahora mismo que ya están montando, lo que es capitales grandes, se están montando para suministrar gas GLP. Nosotros ahora mismo aquí ya en la provincia hemos sido de los primeros que hemos montado en la nuestra para poder ya... La semana pasada se empezó a suministrar ya el gas GLP, en el polígono Las Viñas, ahí en Malagón. Pues Juan Serrano, empresario de Carburantes SEAL, muchas gracias por acompañarnos hoy, al igual que Alberto López y Rosa Alcázar de Ficols Asesores. Buenas tardes.